Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa. El día de hoy analizaremos los versículos de Deuteronomio 4 del 15 al 16. Quédense con nosotros y hablemos acerca del tema de la idolatría. La Biblia dice: guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Lo que acabamos de ver es una advertencia contra la idolatría. La exhortación de Moisés contra la idolatría es una elaboración y aplicación del segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En su experiencia con Dios, en la teofanía del Sinaí, el pueblo de Israel oyó la voz de Dios, pero no vio ninguna imagen de él. Por esta razón, Israel no podía hacer una imagen de Dios. La revelación original debía ser recordada. En su oportunidad, y otra vez aquí en Deuteronomio, Moisés recuerda la narración de la revelación histórica de Dios en el monte Horeb. Los principales hechos debían ser conservados firmemente en el recuerdo y enseñados a través de las generaciones. Les recalcó especialmente la ausencia de cualquier forma que pudiera dar lugar a la idolatría. Moisés les recuerda que una voz fue oída, la cual daba los mandamientos y realizaba el pacto apelando a la conciencia y a la fe, pero no hubo ninguna figura. Las naciones de Canaán adoraban a dioses en forma de hombre, mujer, animales y astros celestes. Estos dioses eran personificación y glorificación de la naturaleza y de la creación. Hacer imágenes es corromperse espiritualmente, de acuerdo a este versículo. Este versículo nos dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. El hacer imágenes religiosas para Dios es una corrupción de la mente de las personas. Durante la mayor parte de su historia, el pueblo de Israel adoró, además de Jehová, a Baal, a Acera y muchos otros dioses. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 11 del 5 al 7 y Segunda de Reyes 23 del 4 al 14. Pero el mensaje de los profetas exhortando a Israel para que abandonaran los dioses de piedra y madera e invitando al pueblo a abandonar la adoración de las fuerzas de la naturaleza prevaleció en Israel. Pero esta victoria vino después de muchos años de luchas contra la idolatría. La predicación de Elías, Oseas, Isaías y Jeremías es una evidencia de que Israel no observó la exhortación de Moisés, no observó el mandato de Dios. Los arqueólogos han descubierto estatuas de hombres y mujeres, además de animales, y estas estatuas representaban a los dioses paganos que influenciaron al pueblo de Israel a alejarse de Dios. La palabra imagen en hebreo significa una figura esculpida de piedra, metal o madera. También la palabra de Dios hace una prohibición de la representación zoomórfica de Dios. Es una crítica de la religión egipcia donde los dioses eran representados por animales y una crítica al culto de Baal, quien era representado por un toro. La referencia a cualquier animal que se desplace sobre la tierra, en el versículo 18, probablemente es una referencia al culto de las serpientes, mientras que la referencia al pez en el versículo 18b probablemente es una referencia a los grandes monstruos marinos que aparecen frecuentemente en la mitología cananea. La adoración a los astros celestiales en el versículo 19 era común en el antiguo Oriente. Los egipcios adoraban a Ra, el dios Sol. El pueblo de Mesopotamia adoraba a Sin, el dios Luna. Los asirios adoraban los astros celestiales y los babilonios adoraban a los signos del zodiaco. La reforma de Josías en el siglo VII a.C. indica que la adoración de los astros celestiales era muy común en Israel. Esto lo dice Segunda de Reyes 23 del 4 al 14.
O sea, en el caso de los egipcios, por ejemplo, si uno destruía la imagen que representaba a su dios Ra, ellos sabían que su dios no había muerto, su dios no era la imagen, esa imagen simplemente representaba a su dios. Un egipcio podía salir, ver el sol y decía, ahí está mi dios es el sol. Desde entonces, desde el principio, las imágenes no eran en sí unas deidades para nadie, aún para las naciones paganas. Esas imágenes solamente representaban a sus dioses. En el caso de Ra, representaban al dios Sol. En el caso de Zeus, por ejemplo, para los griegos, uno podía destruir la imagen del dios Zeus, pero eso no significaba que al destruir la imagen el dios Zeus murió. Pues el griego sabía en ese entonces, que su dios Zeus vivía en el Olimpo. O sea, podían destruir sus imágenes, pero eso no significaba que estuvieran matando a su dios Zeus, que estaba sano y salvo en el Olimpo. O sea, los mismos idólatras de esas naciones paganas podrían decir, bueno, es que esta imagen solamente representa a mi Dios. La veneración que yo le doy a la imagen es realmente para dársela, no a la imagen, sino a mi Dios. O sea, estos mismos argumentos que ahora ocupan los católicos, bien los pudieron haber ocupado esas naciones. Para ellas, esas imágenes no eran su Dios. Sin embargo, lo único real de esos dioses era precisamente esa imagen, porque el dios Ra no existe, el dios Zeus no existe. Lo único que sí existía de ellos eran esas imágenes que los representaban, esas imágenes que tenían ojos y no podían ver, esas imágenes que tenían manos y no podían moverlas, ¿verdad? A eso se refería la Biblia cuando dice esos dioses que tienen ojos y no ven. Se refería a esto, ¿por qué? Porque lo único real de esos dioses eran precisamente esas imágenes. Israel tenía que ser diferente a las demás naciones. Dios no quería que el pueblo de Israel estuviera inclinado frente a imágenes religiosas de veneración como lo hacían las demás naciones. Dios quería que su pueblo tuviera una forma muy diferente de celebrar al Dios verdadero, una forma muy diferente. Dios no quería que se hicieran representaciones de Él. Por eso mismo Moisés les recuerda que ninguna imagen vieron en el fuego cuando oyeron la voz de Dios. Dios no quería que los judíos hicieran imágenes de Él mismo, tal como lo habíamos visto en Isaías 40 del 18 al 25. Dios no quería que se hicieran representaciones de Él. Dios no quería que su pueblo estuviera arrodillado, dándole veneración a imágenes de la misma manera que lo hacían todos los demás pueblos. Dios quería algo diferente para el pueblo de Israel. Dios quería algo diferente para aquel pueblo al que había tomado por hijo. Por medio del pacto, Israel conoce la naturaleza de Dios. Un Dios que no puede ser representado por imágenes, como lo vimos en el video de Isaías 40, 18 al 25. Moisés concluye su exhortación con otra apelación al pueblo. Apela al pueblo a no hacer imágenes religiosas. La construcción de imágenes es una violación de las demandas del pacto. Jehová tiene un derecho exclusivo sobre Israel. Por este motivo no tolera la imitación del paganismo practicado por las otras naciones para el pueblo que él había tomado para sí. También el versículo que estamos leyendo habla acerca del fuego consumidor en el versículo 24. El fuego consumidor es una metáfora usada para describir la ira y la justicia de Dios. Cuando Dios se manifestó a Israel en el monte Sinaí, Él se reveló como un fuego consumidor, de acuerdo a Éxodo 24, 17. Moisés también declara que Dios es un Dios celoso. Esta expresión indica la intensidad del amor divino por su pueblo. Dios es celoso por su pueblo y no permite a ningún rival. La idolatría cambia el amor en ira, y esta ira es un fuego consumidor. Hay consecuencias en contra de aquellos que practican la idolatría, aquellos que se inclinan ante imágenes religiosas de veneración y les dan honra, como lo dice Éxodo 20 del 4 al 5, causan dolor en el corazón de Dios, provocan a ira a nuestro Dios. Y esto siempre va acompañado de la idolatría. La idolatría no es agradable a Dios. Por lo tanto, no olvidemos precisamente el versículo que estamos analizando. Guardad pues mucho vuestras almas,
pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Esto es todo acerca de este estudio de Deuteronomio 4 del 15 al 16. Dios me los bendiga y hasta la próxima.